Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy 31 de marzo del año 2023, viernes, que en el calendario ordinario, civil, consuetudinario del día a día, último día de la semana hábil, laboral, ocupacional, último día del mes, del tercero de este año, de 12 meses, y último día de la preparación cuaresmal para la Semana Santa, para la Pascua del Señor. El paso de la esclavitud interior a la libertad de ese ser interior que trascienda, más allá de la liberación física, material, orgánica del tirano, que es en ser vida y obra de otra criatura, otras criaturas u otras formas de organización social de criaturas, instituciones, asociaciones, como en su momento las tribus, los clanes, los grupos humanos en el pueblo de Israel se hacían esclavos del tirano, el pueblo egipcio, de sus creencias, de sus prácticas y de sus costumbres, de sus estilos de vida, de sus actividades económicas, pero también de las voluntades de lo político, del faraón, de otros emperadores y gobernantes, tanto en lo político como en lo religioso, de tantas religiones que habrían ahí por esa dinámica pagana, politeísta, de los Baales, de Egipto, que frente al Dios único del pueblo judío confrontaba retos a nivel personal, social, comunitario, en sus creencias, en su propia inteligencia y aún así en sus vivencias. El ser confrontado en cuerpo, en espíritu y en alma. Y es la liberación que Cristo, en gracia de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo Paráclito, con su sacrificio en cruz, con la redención de los pecados de toda la humanidad, a vida y por haber, aún en tiempos donde aconteció hace 2023 años. Creyentes, no creyentes y descreyentes que dejaron de creer, para llevarlo a hacer creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Es la invitación que nos hace hoy, que amorosamente su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá trae en gracia del Espíritu Santo con la meditación de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 y 42, donde Jesús quiere ser apedreado por los fariseos, pero guardando el secreto mesiánico, la voluntad del Padre es que se dé ese evento en la celebración de la Pascua del pueblo de Israel, porque el verdadero sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios, es Jesús mismo, templo, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, no un sacerdote humano para hacer sacrificios al estilo humano, con criaturas,
sacrificios de sangre, pactos de sangre y ritos sanguinarios de la carne. Aquí es cenar carne, espíritu y alma con Cristo. Y el Evangelio se complementa con la lectura del profeta Jeremías, que según costumbre y la tradición y la práctica judía, la persecución de los enemigos afuera, el otro, los otros, lo otro, sin mirar mucho en el interior, en tanto no conversa a través del corazón el amor, la misericordia y la justicia divina, sino la justicia humana, la ley del talión, la ley mosaica, bien con bien, mal con mal, que el pueblo de Yahvé veía a Yahvé como un castigador de los malos, como un enjuiciador del mal, como quien juzga a quien siente, piensa y obra mal, y lo castiga, y lo excluye, cuando es todo lo contrario. En esa unidad de contrarios es la persona humana la que hace esa autoexclusión, cuando declara muerte eterna, cuando se pone a servir al tentador. En el Salmo 15, en el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Sea pues el Espíritu Santo que pose sobre nosotros, almas de Dios, para que nos asista en la correcta lectura de la palabra de Dios, la correcta interpretación personal y poco a poco comunal hasta llegar a un nivel universal. Esa es la misión con Cristo, parar de ser misioneros a ser ya transformadores con Cristo, gracias al ministerio del bautismo. Está entonces en el capítulo 20 del profeta Jeremías, la profecía acerca de Pashur, enemigo de Jeremías. Cuando Pashur, hijo de Immer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo. Un día después mandó que quitaran a Jeremías del cepo, y entonces Jeremías le dijo: el Señor te ha cambiado el nombre de Pashur por el de Magor Misajín, porque el Señor dice: te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ante tus propios ojos tus amigos caerán bajo la espada de sus enemigos. Entregaré a todos los habitantes de Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los llevará desterrados a Babilonia o los pasará a cuchillo. Entregaré también en manos de sus enemigos todas las riquezas de esta ciudad, todas sus posesiones y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que se los lleven a Babilonia. Y tú, Pashur, serás desterrado a Babilonia, junto con toda tu familia. Allí morirás, y allí te enterrarán a ti y a todos los amigos a quienes profetizabas cosas falsas. En las quejas de Jeremías ante el Señor: Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí.
Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis enemigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo, como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a la luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido, que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre, que oiga de mañana gritos de dolor y alarma de guerra a mediodía, pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro y yo nunca habría nacido, porque salí del vientre solo para ver dolor y penas y para terminar mi vida cubierto de vergüenza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 18, en el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Es un canto de victoria del maestro del coro de David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Él dijo, tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. La muerte me enredó en sus lazos, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me devolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases, fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos, descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló, deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite, como tienda de campaña, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante saltó de su presencia,
brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de truenos desde el cielo, granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad. Me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presente todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad, el Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz. Dios mío, alumbra mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y sobre el muro de sus ciudades pasaré. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos, ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tú me diste fuerzas en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento, los pisoteé como a barro en las calles. Me libraste de un pueblo rebelde, me hiciste jefe de naciones, y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen, gente extranjera me halaga, gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. ¡Viva el Señor! Bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido a los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí.
Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos, por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concede grandes victorias al Rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos 22 y siguientes. Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús les dijo: en la ley de ustedes está escrito: yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al otro lado del Jordán y se quedó allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verlo y decían: de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, Jesús, Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Siempre la segunda persona de la Santísima Trinidad, sintiendo, pensando y actuando en sintonía. El Padre Creador, Jesucristo su Hijo unigénito, sanador, salvador, liberador, y el Espíritu Santo, paráclito, santificador. En la forma como en sí mismo, por sí mismo,
pero para gloria de Dios Padre, obra en conciencia, con coherencia y con suma trascendencia de quien tiene la plenitud, la libertad, la paz y la felicidad. Un alma, un espíritu y un cuerpo que gozan de esa gracia de Dios, por estar siempre conectado en meditación, oración, ayuno, al Padre Creador, por estar sintonizando en sí mismo, templo vivo del Espíritu Santo, por ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, sacrificio que el Padre Creador hace en su propio Hijo unigénito, asistido con la gracia del Verbo, acción creadora y fuerza transformadora que es el Espíritu Santo, prefiguración que se hacía en Isaac cuando iba a sacrificar como hijo el padre Abraham, y que habría de haber evitado todo lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que la antigua alianza es la ley mosaica, es la misma ley que profesaban los hermanos judíos, de la Torá, desde el libro del Deuteronomio, el Pentateuco, pasando por el Éxodo, y que representaba para ellos, por esta sintonía que amorosamente conecta a Dios para estos días de 2023, marzo a abril, es la Pascua del pueblo de Israel, pasando de la esclavitud del pueblo egipcio a la esclavitud propia, sintiéndose físicamente con falsas seguridades, falsas confianzas, falsas comodidades que ofrece el mundo. Y con esa misma ley, Jesús les señala la contradicción que tienen, las cegueras espirituales, mentales y emocionales que tienen los fariseos, que le querían apedrear. En algún momento, cuando se lee el pasaje, el Espíritu Santo inspiraba cuando él mismo se agachaba haciendo la kénosis, bajándose al suelo, que querían apedrear a la mujer pecadora. También, en gracia de Dios, en sintonía, meditaba nuestro hermano José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de San Sebastián, que contrario a que siendo pecadora, humano, encarnando de la sociedad en su momento su cultura, solo Dios sabe en su conciencia, en su corazón, en su alma, qué pecados, cuáles pecados y en qué forma, si lo sabrían o si era inocente. Y estaba siendo acusada falsamente, como en gracia de Dios meditábamos en estos días con la casta Susana, que demostraba a Dios por un ángel, en gracia del Espíritu Santo, que era inocente, por dos viejos pervertidos que querían ultrajarla y, bueno, los pecadores eran los otros, tirándole piedra a los inocentes. Y aquí, en la mujer pecadora, que solo Dios sabe en su conciencia si lo era o no en la justicia humana, desde la justicia divina, por la misericordia y el amor de Dios, la libera, la exorciza de esos demonios y la sana en alma, mente y cuerpo de los pecados, las culpas y el efecto que ello pueda causar en sí misma, en otros y en la humanidad. Aquí, allá, ahora o después, de esta forma o de otra. De eso es de lo que hay que ser conscientes. Y en esa manera de Jesús enseñar, en la kénosis que escribía de los pecados de los más mayores que la acusaban,
dicen los escribientes, los estudiosos de las escrituras, los teólogos. También podría ser que estaba bajando los humos, como en gracia de Dios el Espíritu Santo inspiraba a su servidor, amigo y hermano, para bajarlos en esa euforia, en esa ira, en esas pasiones, y reposando poco a poco para que fueran más claros en sus supuestas razones y fueran a lo profundo de la ley, pero no escrita, sino puesta por obra a través de hechos y acciones. Expresiones de amor, de misericordia y compasión, que son los frutos del Espíritu Santo, frutos del corazón, de haber hecho un proceso de siembra, cosecha y disfrute de los frutos, que tanto en sus metáforas, en sus enseñanzas, en su pedagogía Jesús siempre en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo ordinario, del orden natural, iba señalando. Llama la atención entonces que querer crucificar al crucificado, que por sí mismo fue inmolado por su voluntad, se entregó, nadie le quitó la vida, no le destrozaban de un hueso, más adelante en Isaías lo dice, ahí tienes a mi siervo, poco atrayente, en fin, que está en el oficio de la lectura hoy, en Amén Comunicaciones con el padre Carlos Yepes, y que para llevarlo a cruz, considerarlo un maldito, un pecador, lo peor que era la tradición romana, crucificar a los bandidos, a los delincuentes, a los perversos. Liberaron al que realmente sí lo era, según esa sentencia, esa forma de justicia humana y al estilo de que hacían con ponerlo en cruz, a Barrabás, para poner allí a su propio Dios y crucificarlo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los blasfemos, acusando de blasfemo a Dios en su Hijo, unigénito, Dios Padre y el Espíritu Santo. Dios lejano para el pueblo judío porque lo veían en las letras. Meditamos en gracia de Dios la palabra de Dios ayer. Gracias al Espíritu Santo, que Jesús, siendo Hijo de Dios, era el que estaba siendo juzgado, condenado y maltratado, como blasfemos, siendo los otros los blasfemos, que hablaba en nombre de Belzebú, que lo que hacía era demoníaco. Todo lo contrario, ver los comportamientos, las actitudes de estos seres y las aptitudes en su formación como eruditos, conocedores de la ley, profetas en el templo, ahí está, y haciendo gala del templo de Salomón, la sabiduría, pero más bien conocimiento humano, que no por la gracia de Dios, la sabiduría divina, sin el discernimiento, cegueras espirituales, mentales, emocionales. Entonces se ve de toda esa soberbia espiritual, emocional, intelectual, lo contradictorio entre sentir, pensar y actuar, de su ser, de su vida y de obra, de estos fariseos. Y por las obras, hechos y acciones, la forma de volver a la ley del talión, mal por mal, bien por bien, completamente reflejada en el profeta Jeremías, que siendo el menor no quería, por pequeño, aceptar de Dios la comisión de hacer la misión con Dios, de hablarle al pueblo, de declarar la verdad y de procurar su liberación de las opresiones. Siempre el pueblo de Israel sometidos o juzgado y mantenido en esa condición, además del enemigo guerrero y de las tribus, esos enfrentamientos tribales,
las inclemencias del clima, las fuerzas naturales, los huracanes, las tempestades, la sequía, todo eso. Entonces, ver los enemigos en la naturaleza, pero ver los enemigos en la otra especie, el que no está de su lado, el que no está obrando en lo que se considera justo, pero el Espíritu Santo inspiraba en su servidor, amigo y hermano que por analogía, con esa defensa que hace el profeta Jeremías, se parece mucho a los fariseos, como aquel que oraba en el templo. Sí, gracias a Dios no soy pecador como aquellos, como aquel publicano. Y yo sí pago los impuestos, hago las oraciones y me manejo muy bien. Como llevando a que el bueno soy yo y el malo es el otro. ¿No será más bien al contrario? ¿Y quién determina si es bueno o es malo? Solo Dios. Pecado grave de los primeros padres, Adán y Eva. Querer saber qué es bien y qué es mal, no, eso es potestad de Dios. Bueno, sigue entonces el proceso, porque eso parece por adelantado ya un juicio. Antes de llevarlo a Caín y Faz, rápido, el Caifás, jefe del templo, del poder religioso, para llevarlo al poder político, Pilatos, que es la sujeción a Roma, político y económico, a donde iban todos los tributos, a donde los paganos publicanos llevaban el dinero que le quitaban, o las riquezas que le quitaban al pueblo judío, a sus hermanos. Bueno, recuérdese por allá Mateo y otros publicanos, bendito Dios. Conversiones distintas, procesos de conversión distintas. Pero antes de llevarlo al Sanedrín y al pretorio, respectivamente, con Caifás y con Pilatos, ya llevan arrastrado ahí un proceso de victimación, de declararlo culpable y por tanto decidir matarle. Pero ahí es donde viene la prodigiosa obra de Dios en mantener el secreto mesiánico hasta el tiempo de Dios. Es que no es como el ser humano diga, como la persona diga, como ese grupo social diga, no, es como Dios diga, cuando diga, donde diga. En la Pascua. La Pascua del Templo de Jerusalén, la Pascua del pueblo de Israel y la Pascua de Dios que en gracia del Padre Celestial acontece para nosotros en la salvación. Cierra de forma maravillosa el Evangelio cuando dice que Jesús vuelve, es obviamente protegido por los ángeles, por el Espíritu Santo, con su sabiduría. Él en verdad y en espíritu obra rectamente, en santidad, en perfección. Y sabe leer los signos de los tiempos, sabe leer el corazón del hombre, sabe leer la realidad de los fenómenos, todo. Y hace lo que tiene que hacer para agradar a Dios, gloria a Dios y el honor para Dios, no para lo humano, no para agradar a los hombres, ni hacerlo al estilo humano. No se engancha, como se dice, no se encadena, no se mete en esa forma, en esa discusión bizantina, en los alegatos de las lógicas humanas, en las supuestas explicaciones. No, es que eso no es para explicar, eso es por gracia de Dios, por la fe. Le creen, además de creer en Dios, y crean con Él. No, ni crean que Él se les va a quedar ahí. Se hace liso, se les resbala, se les va como el agua entre los dedos, chao. Y ahí se quedan con sus piedras en la mano. ¿Será tirárselas entre ellos mismos? ¿O hacer qué? ¿Por cuáles delitos? Como dice Jesús, ven todo el ciclo. Sembrar, cosechar y los frutos. Todas las sanaciones, todas las liberaciones, todas las acciones de Cristo
como obras propias, dicen de su coherencia en lo que predicaba, en lo que expresaba y en lo que actuaba, según el mandato del Padre. Y según está escrito en la alianza eterna que siempre desde antigua celebró con el Padre Abraham y toda su descendencia, hasta David, y tenerlo ahí con el Salvador. Entonces lo lleva al profeta de enganche ahí, de cierre de la antigua alianza y la nueva alianza, Juan Bautista, su primo, al Jordán donde fue bautizado. Decía Fray Nelson Medina algo muy hermoso en este espacio del retiro espiritual, de progreso espiritual, con estas hermanas de la orden dominica. Jesús haciendo la fila con todos los pecadores para ser bautizados, en señal de pobreza, humildad y obediencia, lo que llama la kenosis, ese abajamiento. El más pecador de todos, el último, porque se supone que adelante se hacen los más santos, los que menos culpa y los que habrán de salir más rápido, como decía Jeremías o como decía cualquier otro del pueblo hebreo, un fariseo, que los malos son los otros y él es bueno, que los pecados de él no son graves, son veniales, que son mentiras piadosas. No existe. Pecado es pecado. Dice también Fray Nelson, ninguno es original, son los mismos, históricamente, los del enemigo, el adversario, el opositor, el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote, de la mentira, el engaño, la astucia. En esas se las saben todas. El mal obra primero, como dicen, pega dos veces, porque siempre es atento de lo que hace bien el que está obrando en justicia, en rectitud, en santidad, para dañarle lo que ha hecho, para desprestigiarlo y para sojuzgarlo delante de todo el mundo en la picota pública. Una manera de distraer, entretenerlos allá, mantener mientras él se va librando de lo que lo pueda inculpar, mientras se va poniendo al día, mientras se va desatrasando de las deudas que trae en la conciencia. Y resulta que eso no alcanza esta vida tan corta para expiarlo, y menos por su propia fuerza. Los pecados fueron perdonados por Cristo en cruz, las culpas de toda la humanidad y el efecto de esa lesa humanidad que causan esos daños desde el pasado. Y la providencia la deja en manos de Dios, pero hay que trabajar la sensibilidad humana, decía también Fray Nelson. En tanto, esa hipersensibilidad de estar asociando las emociones con todo lo que acontece en el pasado no deja que nos perdonemos, no deja que cicatricen las heridas, le estorba la obra sanadora, redentora y liberadora de Cristo, por tanto transformadora de esa persona, de ese Dios, como dice la misma palabra en Jesús. Esa partícula, esa gotita de divinidad, esa impronta de divinidad que hay en cada ser, es un santo en potencia. Y no podemos estorbar esa obra de santificación que el Padre Creador hace con cada una de sus criaturas. Hechura de mano, a todos nos ama, nos ha amado y nos amará, pero hay que dejar que obre. Es el pecado peor, autoidolatrarse, pero también estorbar a que el otro haga su santidad. Esa es la envidia, esa es la serpiente, es el estarse comparando frente al otro. No hay que compararse con nadie, ni juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Eso es Jesús, que es el único juez. Y el Espíritu Santo pedir la gracia permanentemente. No hacerse uno el gracioso, de querer ser protagonista, ganar los aplausos y reconocimiento de quién. Eso es inmadurez, amorosamente lo digo, espiritual, intelectual y emocional. Si uno obrara rectamente en justicia y en santidad, solo para dar gloria a Dios, y no hay que esperar reconocimiento ni de los padres, es el Padre eterno.
De resto no más. Seres amados, maravillosa meditación. Muchas gracias. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto.